Economía y sociedad, análisis y reflexión sobre los diferentes tópicos económicos y sociales. Quédese con nosotros, lo invitamos a participar. Y el día de hoy vamos a tratar un tema interesante que englobé el tema en la siguiente frase que viene en el libro de nuestra invitada del día de hoy, que se llama Problemática de la organización productiva transfronteriza, el papel de las empresas y los empresarios en el norte de México. Y para ello contamos con la presencia de la doctora Araceli Almaraz Alvarado. Es maestra en desarrollo regional por el COLEF y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia Social por el CIESAS Occidente. Ingresó como investigadora al Colegio de la Frontera Norte en 1997 y desde el 2005 forma parte del Departamento de Estudios Sociales. En 2006, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México le otorgó el reconocimiento de estudiante distinguida. En el 2007 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Fungió como coordinadora del programa de maestría en Desarrollo Regional en febrero de 2008 al mes de abril del 2011. Presidió la Asociación de Historia Económica del Norte de México en el bienio 2010-2011 y recientemente concluyó 2 estancias en la Universidad de La Laguna y la Universidad Complutense de Madrid, ambas en España. A lo largo de su trayectoria ha coordinado diversas publicaciones y ha participado en proyectos y comités nacionales e internacionales. Actualmente es coordinadora del programa de doctorado en Ciencias Sociales, que es reconocido con calidad internacional por parte de CONACYT. Y aquí les voy a hacer un comercial. Aquellos que acaban de egresar de las maestrías aquí en nuestra universidad, pues sería bueno que se fueran a estudiar al Colegio de la Frontera Norte, a este doctorado en Ciencias Sociales que tiene calidad internacional. La beca es mayor, ¿no?, cuando tiene esta mención por parte de CONACYT y obviamente que pertenece al padrón de excelencia del mismo, ¿no? Pues muy buenos días, doctora, es un placer contar con usted aquí en esta mañana, en este programa de Economía y Sociedad. Bueno, pues muchas gracias a ti, Joel, muchas gracias al doctor Gracida también. La verdad es que es un gusto estar de nuevo en tierras sonorenses. Dentro de las cosas que mencionaste y que agradezco por haber leído parte de este pequeño currículum, la verdad debo decir que viví un año en Nogales, estando como investigadora del Colegio de la Frontera Norte en 1998, y fue ahí donde tuve oportunidad realmente de acercarme a los investigadores de Hermosillo, especialmente de la Unison y del Colegio de Sonora, así como del CIAD. Así que siempre es un gusto volver a esta tierra maravillosa, no importa que esté calurosa, uno ya sabe, ¿no? Y yo creo que esa es la calidez que uno siempre recuerda, al menos yo, de Sonora, y por supuesto, pues excelentes colegas, ¿no?, con los que he venido trabajando ya muchísimos años, y pues gracias por estar aquí. Nosotros hemos venido trabajando en tratar de entender todo lo que refiere a las dinámicas productivas de nuestro gran norte de México. Y creo que en esta ocasión, como tú bien lo decías al inicio, pues entender esta dinámica que no solamente es de los estados del norte, sino que también es transfronteriza, ¿no? Gran parte de el desarrollo de lo que fue la dinámica agrícola a partir del algodón, que es de lo que se trata el libro que presentamos el día de ayer, pues tiene que ver con el cinturón del algodón del sur de Estados Unidos. No podríamos entender la dinámica del norte en términos de su producción algodonera si no nos liamos a lo que sucedió en su momento en el sur de Estados Unidos y por supuesto también a una dinámica internacional. Finalmente, el algodón es un cultivo cuya dinámica está relacionada con lo que sucede a nivel internacional, con la demanda internacional, con los precios internacionales, y bueno, esto a lo largo del siglo XX, pero sobre todo la primera mitad, pues permitió al norte de México tener un gran desarrollo, una gran dinámica. Así es. Y también contamos con la presencia del doctor Juan José Gracida Romo, que es investigador de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, aquí en Sonora, a quien le agradezco profundamente que haya venido esta mañana. Muy buenos días, maestro. Muy buenos días. También aclarar que soy maestro del Departamento de Economía, ¿no? También por mucho gusto, por más de 35 años, ¿no?, que
que tengo ahí, ¿no? Aparte de estar de investigador. Pues realmente es un gusto el haber contado el día de ayer con la presencia de la doctora Almaraz para presentar este libro dentro del marco de la 9ª Semana de Historia Económica del Norte de México, organizada por el Departamento de Economía, básicamente dirigido aquí por Joel Espejel, el doctor Joel Espejel, coordinado junto con el Centro INA Sonora y con el Colegio de Sonora y la Asociación de Historia Económica del Norte de México, ¿no? Entonces, dentro del marco de esta semana, en la cual también hemos llevado una serie de seminarios que el día de hoy terminamos con la última mesa, se presentó este libro, que es muy importante para el conocimiento de la historia del norte de México y también en especial de nuestra región, ¿no? Nosotros que tenemos una maestría y un doctorado dirigido a esto de integración económica dentro del Departamento de Economía, pues este es un libro que les va a enseñar que, bueno, el proceso de integración no parte del Tratado de Libre Comercio, sino que es un largo proceso histórico, ¿no?, que yo ya en algunos otros trabajos he presentado, por ejemplo, respecto al papel de los ferrocarriles en este proceso de integración, y aquí como un producto, ¿no?, que llega a ser de carácter regional, se convierte también en un producto de carácter estratégico, ¿no?, que permite ser el pivote sobre el cual va a crecer la agricultura mexicana después de la postrevolución hasta los 60, 70, que termina, dependiendo de la región, termina este boom algodonero, y que por supuesto trae implicaciones, ¿no?, en los efectos multiplicadores, ¿no?, del producto, ¿no?, que no termina únicamente en el producto, sino que también impulsa procesos de industrialización, no los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás que hubiera querido uno, ¿no?, como siempre ha sido desgraciadamente los procesos históricos en México por nuestra característica de nuestra economía, pero que sí han permitido el surgimiento de algunas ciudades que las definimos los que nos hemos venido dedicando a este tipo de estudios como ciudades agroindustriales, ¿no?, donde la actividad agrícola da también paso a este tipo de ciudades, como es el caso de Ciudad Obregón, que ha venido estudiando en épocas recientes el doctor Mario Cheruti, ¿no? En este libro, que se titula Algodón en el norte de México, en un periodo de análisis de 1920 a 1970, impactos regionales de un cultivo estratégico, se abordan algunas regiones, como ya lo comentó doctor Gracida, igual la doctora Almaraz. Son algunas regiones que tienen diferencias, pero a la vez tienen convergencias, ¿no? Y comentaba la doctora Almaraz que no se debe abordar este tipo de temáticas por regiones, ¿no?, porque cada región tiene su productividad, tiene su mercado de trabajo, tiene sus particularidades, ¿no? El caso, comentaba, del Valle de Mexicali, el Valle de Obregón, el Valle de Matamoros en el estado de Tamaulipas, y comentaban de los valles de Coahuila, ¿no?, de la Laguna. Entonces, tienen diferencias, pero a la vez tienen convergencias, ¿no?, y que servían como una plataforma de desarrollo para los Estados Unidos en cuanto a lo que es el cultivo de lo que es el algodón, el oro blanco, como lo comentaba el doctor Gracida, y que hubo una discusión el día de ayer muy interesante sobre este aspecto, pero también nos lleva a que haya otro tipo de problemas, y a mí me llamó la atención la cuestión del agua, ¿no?, en este periodo, y que actualmente nos está impactando, que va a haber una segunda versión, que es el compromiso que hizo la doctora Almaraz, de analizar de 1970 hasta nuestros días,
para ver ese problema, porque es un cultivo, además de otros cultivos que requieren mucha agua, y está ahorita el dilema, la discusión sobre si se va al consumo de los cultivos o al consumo humano, ¿no? Esa es la problemática que se tiene del agua, que es uno de los primeros factores y que lo comentó también el doctor Carrillo. Y el otro factor es un factor importantísimo, que es la relación que tenemos con Estados Unidos, las políticas económicas en materia agrícola que está dirigiendo Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrían comentar al respecto de estos temas que se barajearon el día de ayer en la presentación del libro? Sí, pues mira, yo creo que justo la historia económica nos permite precisar que no hay nada nuevo bajo del sol, ¿no? Finalmente entraremos a una discusión mucho más reciente en términos del agua, pero en 1900, justamente cuando va a iniciarse, después de que se generan los límites entre México y Estados Unidos en 1848, obviamente una gran disputa después de la tierra va a ser el agua. Y se van a firmar los primeros tratados de aguas internacionales, que quizá todo el mundo referimos a 1944, pero realmente esto tiene su inicio en un acuerdo iniciado primero a finales del siglo XIX y después ratificado a principios del siglo XX y después modificado en 1944. Es decir, la disputa del agua siempre ha estado en el marco de las relaciones bilaterales México-Estados Unidos. Ahora que el desarrollo del norte de México, sus sistemas de irrigación ya pues tienen prácticamente 100 años, el tema del agua sigue siendo justamente debatible por lo que ya mencionas, ¿no? Por esta cuestión en términos de su uso, ya sea para consumo humano, ya sea para uso agrícola. A final de cuentas tenemos un crecimiento importantísimo de las localidades que demandan un uso urbano mucho más amplio de este líquido, y por otro lado tenemos pues la producción, que en el norte de México no ha dejado de seguir teniendo una dinámica, aunque ya el sector primario no se coloca en los primeros lugares por el crecimiento de los otros sectores. Entonces, un primer aspecto es ¿no? De que la disputa por el agua ha estado presente históricamente, y esto va junto con esta relación que tenemos con Estados Unidos, porque a final de cuentas son ríos compartidos, los dos grandes ríos, el Bravo y el Colorado, los que nos han metido en constantes negociaciones, y justamente porque del lado mexicano también seguimos promoviendo la actividad agrícola, y también el uso del agua es inminente para el desarrollo de nuestros campos. En cada uno de los espacios donde se lleva a cabo la dinámica productiva, donde ya no solo es algodón, sino lo que vamos a ver a partir de los 70 es que hay un cambio en los patrones de cultivo, no una reconversión total, pero sí un cambio en los patrones de cultivo. Algunas regiones, después de estar centradas en el monocultivo de algodón, van a abrir su actividad hacia otros productos que también van a demandar agua, como la alfalfa, que es un cultivo que demanda grandísimas cantidades de agua y que ocupa, al menos en el Valle de Mexicali, el primer lugar, uno de los primeros lugares, y que bueno, igual sigue con este constante demanda de agua por parte de lo que nos corresponde en el río Colorado, y esta relación con México-Estados Unidos. El revestimiento de los canales en el lado estadounidense, que de alguna manera tiene implicaciones para México por el agua filtrada o el agua que se deriva. Bueno, pues seguimos en esa constante negociación. Yo creo que la disputa por este recurso básico no va a terminar, porque finalmente nosotros seguimos desarrollando en el norte de México actividades agrícolas de gran empuje, y en su momento, como nosotros lo decimos en este libro, pues el desarrollo del algodón, de las actividades productivas en torno al algodón, realmente van a ser equiparables, incluso se puede decir que en algún momento van a superar lo que tenemos ahora como eje de nuestra economía, que es el petróleo. Pues en su momento el algodón va a tener esta característica para el desarrollo, no solamente en entrada de divisas, sino también
en el tipo de infraestructura que se va a desarrollar a partir del algodón, y que ahí sí hay un poco o una gran diferencia respecto al petróleo, pues finalmente la infraestructura petrolera solamente se usa para extracción de petróleo, en tanto que la infraestructura que se requería para el cultivo del algodón fue aprovechada por otros cultivos, y en este sentido su gran potencial. Muy bien, doctora Almaraz. También se comenta en esta obra que es una tarea titánica por parte de distintos académicos de diferentes universidades de nuestro país, que no es tarea fácil coordinarlos y decirles vamos a seguir este hilo conductor en términos científicos, metodológicos para construir la obra, ¿sí? Participa gente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Colegio de México, también, que van a presentarlo en los próximos días, este libro, en la Ciudad de México. Muchas felicidades. Entonces, una obra que trató de conjugar a muchos actores del área de historia económica en este tema del algodón, que no es tarea fácil, insisto. Yo creo que se pierden años de vida, como decimos en el argot académico, se pierden años de vida por estar coordinando una obra, porque hay veces que uno se atrasa y otro no hace el trabajo con las directrices que marcó el coordinador, que cabe destacar que también está coordinado con el maestro Mario Ceruti Pignat, que es investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y esa conjugación de ideas, y que lo comentó muy bien, que antes de sacarlo a la luz el libro, que tuvieron un seminario donde se reunieron todos para ver los pros y los contras de la publicación, que me pareció una muy buena, pues un buen ejercicio académico, ¿no? Para poder seguir metodológicamente cómo armar una obra, ¿no? Porque muchas veces los académicos le tenemos miedo a cómo coordinar una obra de esta naturaleza. Entonces sí se debería escribir como un libro, ¿no? Los pasos a seguir para coordinar una obra donde están muchos investigadores de peso, y que sobre todo hablar sobre un tema en específico, ¿no? Entonces es importante destacar este tipo de obras que tienen un rigor metodológico, científico, por las citas de peso, y es a lo que quiero que nos comente un poco de cuál fue la estrategia que utilizó como metodóloga para que le siguieran los pasos. Sé que son investigadores reconocidos, pero muchas veces como investigadores tenemos nuestra forma de trabajar y luego nos dicen, hay que seguir estos pasos metodológicos, estas directrices científicas para construir la obra. Y uno como que se molesta y no quiere, pero bueno, finalmente aceptan y se construyen este tipo de obras. ¿Cuáles fueron las estrategias? Si nos puede profundizar, doctora. Bueno, aquí yo lo comentaba el día de ayer, hubo algo importantísimo, que es un grupo que hemos venido trabajando ya durante varios años. Hubo un invitado del Colegio de México, el doctor Aboites. Él se unió cuando ya teníamos preparado el proyecto del libro, al igual que Casey Walsh de la Universidad de California en Santa Bárbara, pero que habían venido trabajando las regiones, entonces fue muy fácil involucrarlos. Con el equipo base, pues veníamos trabajando ya desde hace un par de años en un proyecto, pero desde hace varios años en otros proyectos. Entonces, final de cuentas, somos un grupo que nos conocemos en otros ámbitos, con otros proyectos, y que nos tocó trabajar ahora. Pero es cierto lo que mencionas, doctor. No es fácil coordinar una obra, porque primero que nada, los coordinadores, que en este caso somos el doctor Mario Ceruti y una servidora, pues teníamos que tener claro cuál era la línea a seguir, marcarles la pauta a los investigadores. Es como cuando hace una tesis doctoral, el dirigido se tiene que dejar dirigir. Aquí el equipo tenía que estar de acuerdo con las pautas que íbamos poniendo, tanto el doctor Ceruti como yo, y fuimos convocando a diversas reuniones que nos permitió abrir el diálogo
y obviamente después la fase de tener el escrito, hacer una primera revisión nosotros como coordinadores antes de pasar a dictaminar y regresarle al colega y decirle te falta esto o te falta lo otro o aquí estás, este análisis no es realmente lo que nosotros queremos, te faltan años, por ejemplo. Entonces, sí, incluso yo lo decía en alguna otra presentación, que a lo largo de los años que duró la preparación de la obra, por supuesto que tuvimos reuniones acaloradas, ¿por qué no decirlo, no? O sea, sí, porque finalmente estamos defendiendo nuestro trabajo, nuestro enfoque, nuestro énfasis, pero los coordinadores somos los que tenemos la visión, incluso, por ejemplo, ya al final, para coordinarnos el doctor Mario y yo, para ver lo que se ponía en la contraportada, para ver el diseño que poníamos, el título, ¿no? Este tipo de cuestiones que parecen tan mínimas, pero que son tan importantes. O sea, ¿qué queríamos proyectar con una portada donde aparece un copo de algodón? Pues fue esa parte también de discusión. Obviamente que aquí la editorial, que es mi institución, el Colegio de la Frontera Norte, nos ayudó muchísimo en ese sentido. Yo le estoy muy agradecida a toda la gente del área de publicaciones porque realmente también nos consideraron muchísimo, siempre estuvieron muy abiertos a todas nuestras precisiones, pero insisto, no es un trabajo fácil, es colectivo, tiene que haber mucha disposición y nosotros algo que sí tenemos muy claro, no solamente para este producto, porque este es uno de varios de los que ya hemos publicado, es que tenemos que abrir los espacios de la discusión. Si uno no abre los espacios de discusión para llegar a una meta muy clara, muy precisa, como en este caso es un libro, y que sabíamos que la importancia de tenerlo no era el día que saliera, sino lo que venía o lo que viene ya una vez que está circulando, eso era lo que nos tenía que motivar a hacer algo cuasi perfecto, ¿no? Lo decía yo ayer, queremos que sea una obra de cita obligada para los muchachos de economía, de historia económica, a nivel de maestría, incluso a nivel de doctorado. O sea, queremos que sea una obra citada para que se recupere esta historia del norte de México que de alguna manera no estaba vista o contada de manera conjunta. Entonces, esos son los retos de trabajar en equipo, colaborar, estar abierto a las peticiones, observaciones de los colegas que conforman el equipo, pero quien coordina, pues obviamente tiene que tener claro hacia dónde se quiere llegar. Así es, muy importante, ¿no? La visión que tiene el coordinador de una obra. Es difícil trabajar con tantos investigadores a la vez que tienen su forma de trabajar, su forma de ver las cosas, y como lo comenta en el libro, bueno, en la contraportada, que hay convergencias y divergencias entre los campus, pues también los investigadores tenemos convergencias, pero también tenemos divergencias, ¿no? Doctor Gracida, ¿alguna pregunta que le quiera formular a la doctora Almaraz? ¿Alguna inquietud que haya quedado pendiente el día de ayer? Hizo una relatoría, fue comentarista de este libro y lo leyó en todas sus páginas, de pe a pa, como se dice. ¿Alguna percepción que tenga? No, pues fue un gusto poder haber leído toda la obra, ¿no? Y que pues realmente viene a enriquecer todo este acervo historiográfico sobre lo que es el norte de México, y retomar pues esta idea, ¿no?, que nos deja uno de los coordinadores, el doctor Ceruti, en su trabajo, en su capítulo, ¿no?, que es el papel estratégico de este producto, ¿no?, que va a articular regiones, ¿no?, que va a articular actividades económicas, ¿no?, y que va a articular también toda una política de Estado, ¿no? O sea, ahora que a veces cuando preguntan ¿cuál es la política de industrialización?, ¿no? ¿Cuál es la política sobre el desarrollo agrícola?, ¿no? Pues en esos tiempos, en esas épocas, ¿no?, había políticas específicas de desarrollo agrícola, y en el cual pues que es una cosa que desarrolla muy bien por cierto en su capítulo la doctora Almaraz, es toda esta política de desarrollo que se da en su región, ¿no?, y que se da en las otras regiones, esta política que se da después de la posrevolución de apoyo a la producción agrícola, ¿no?,
e inclusive como dice Eva Rivas Sada en el caso de La Laguna, pues es realmente la política del Estado es la política que impulsa mucho la productividad, porque crea organismos propios de investigación, ¿no?, que van a ayudar mucho al mejoramiento por regiones, a veces hasta por localidades, de tipo de algodón, porque hablamos ahorita del algodón, pero realmente el algodón, ya cuando ve uno y entra uno al libro, pues ve uno que hay diferentes tipos de algodón, ¿no? Y que si es el corto, el mediano, el largo, el estándar, y varias subespecies ahí, ¿no? Entonces, el estar buscando cuál era la mejor y todo eso, tuvo que ver mucho la política del Estado, ¿no? Y ¿cómo se llama?, y las obras de infraestructura que se crearon para esto, ¿no? Y los organismos ¿cómo se llama?, de financieros que apoyaron también esto, ¿no? O sea, hay una política de Estado. ¿Por qué es una política de Estado? Porque es nuestro principal producto de exportación, ¿no? O sea, lo que viene siendo el petróleo ahora, eso era el algodón para esa época, ¿no? Era el principal producto que nos daba las divisas, que después se canalizaron para apoyar el modelo sustitutivo de importaciones, ¿no? Y entonces es muy muy sintomático, ¿no?, esto, ¿no? No, a mí me quedó la pregunta que tendría que hacerle a la doctora, a mí de su capítulo, me quedó la duda, ¿por qué no quisiste explicar cuáles fueron las causas que provocaron la caída del cultivo del algodón en Mexicali, que dijiste, pues ahí queda para otra investigación más adelante, ¿no? Era para generar expectativa. No, lo comentaba ayer, ¿no? Yo creo que en Mexicali el principal motivo del declive del algodón no va a ser para nada el que los empresarios agrícolas hubieran volteado a otros cultivos, al contrario, yo creo que Mexicali fue la zona que más se mantuvo con esta idea no grata de abrir a otros cultivos, que era algo que se venía discutiendo desde el gobierno federal, y le decía, bueno, hay que abrir a otros cultivos. Mexicali insistió en seguir con el monocultivo y llegó a sus niveles más altos en la década de los 50 y prácticamente todos los 60. Y así fue como emergió la gran riqueza del Valle de Mexicali en este segundo boom que yo le llamo, ¿no? Porque yo creo que hay 3 boom del algodón en Mexicali. Pues llegaron las plagas, ¿no? O sea, fue realmente lo que acabó con el algodón, esta gran bonanza del algodón. Digo, no acabó con el cultivo, porque yo también lo decía ayer, lleva 100 años y sigue siendo un cultivo muy redituable. Ya no en el impacto, ya no se da en el número de hectáreas cosechadas, pero es el tercer o cuarto generador de valor agregado en términos de todos los cultivos que se desarrollan en Baja California. Entonces, este fue el punto medular para Mexicali. A mí lo que me llama muchísimo la atención es el no haber estado preparados en su momento para investigar el tipo de plagas que hubiese en aquel momento estado como en la posibilidad y estar prevenido, ¿no? O sea, la reacción vino después. Cuando las plagas llegaron y llegaron de una manera apabullante, no se tuvo en ese momento las condiciones para contrarrestarlas y para poder salvar esa gran bonanza del algodón. Y que claro, se conjuga justamente con la entrada de fibras sintéticas y de alguna manera nivela la participación de lo que es la producción y exportación de algodón. Pero bueno, realmente fue el punto. Algo de lo que mencionas, doctor Gracida, ahorita es lo de la participación del Estado. Ahí creo que también
Podríamos discutir muchísimo, porque aunque podemos hablar de este Estado que participa, que desarrolla infraestructura, que tiene una política muy dirigida al desarrollo productivo, a la infraestructura, a la comercialización. De hecho, se genera, en mi capítulo digo, hay una asociación que comercializa por parte del gobierno federal y es específicamente creada para esto. A pesar de ello, también cada región va a ver cómo el Estado tiene una participación y los distintos distritos de riego se van a enfrentar a problemáticas. Entonces, eso lo dejaremos para otro momento. Así es. Muchísimas gracias a la doctora Araceli Almaraz Alvarado del COLEF. Muchísimas gracias, doctora, un placer. Igual al doctor Gracida, muchas gracias. Joel. Y pues se despide de ustedes Joel Espejel, que les da las gracias por acompañarnos.